Iberoamericana del Libro Chaco 2024, organizada por la Fundación del Libro y la Cultura, el Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Instituto de Cultura y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Municipalidad de Resistencia. Damos apertura a la agenda del Espacio Magenta, en el cual tenemos el agrado de contar como segunda actividad del día la presentación del libro Los nietos te cuentan cómo fue, historias de identidad, por Mariana Zaffaroni Islas y Sabrina Bulino Valenzuela Negro, acompañado con la presentación de Hugo Maldonado, subsecretario de Derechos Humanos, y Santiago Osuna, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Queremos recordar también que en Argentina aún hay 300 personas con su identidad vulnerada y realizar un llamado a la conciencia colectiva para que ayuden a encontrarlos. Pasamos la palabra en este momento a los protagonistas. Buenas tardes. Había que tocar. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la feria. Muchísimas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Congratulado con la presencia de quienes van a contarnos la entraña de este libro. Yo tengo algunos números para dar. 13, 46, 137, 13, 300 y 400. 13 son los testimonios de los nietos recuperados que están en este libro. 46 son los años de lucha de las abuelas de Plaza de las abuelas. 137 son los recuperados y 300 y 400 son los que se estiman se pueden recuperar. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, comprometidos con el derecho a la identidad, nos parece muy importante compartir las experiencias de quienes han vivido la vulneración de este derecho. La verdad que he leído el libro muy rápidamente, y el final de del libro nos plantea la expectativa de seguir trabajando y sumar a sectores que estén más allá de quienes tenemos compromiso y militancia. Por eso es importante la invitación de la feria, por eso es importante el público que tenemos hoy, atento a vientos que están soplando, que no van para el mismo lugar que el desafío que nos plantea este libro y que nos hemos planteado como un acuerdo básico la mayoría de los argentinos hace un tiempo. Voy a dejar la palabra a Santiago y a las autoras del libro que, por supuesto, con mucha más autoridad de quien les habla, van a hacer también Santiago una presentación y después el relato del libro. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar una vez más aquí en la Feria Iberoamericana del Libro. Una vez más, acercando a esta feria, ¿no? Un libro que cuenta y que relata, ¿no? La historias de vida, pero sobre todo historias de lucha, ¿no? Recuerdo en otras ocasiones que hemos presentado otros libros vinculados a los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, de compañeros y de compañeras que han presentado también sus libros aquí en esta feria. Entonces, estar una vez más acá realmente que a uno lo pone muy orgulloso y lo pone muy feliz, ¿no? Agradecer a las autoridades y a la organización de esta feria por mantener justamente algo que además como chaqueños y como chaqueñas nos pone muy contentos y nos pone más contentos todavía cuando nos visitan y les gusta y hablan, ¿no? Del cariño que siempre hay en nuestra provincia y este calor chaqueño que siempre tenemos. Pensaba yo cuando leía el libro,
¿no? Cómo se relatan cada una de las historias, ¿no? Cómo todas las historias, cuando tengan la posibilidad de leer este libro, arrancan de una forma muy dura, ¿no? La historia de cómo cada uno de los chicos y chicas han perdido su identidad en su momento, o mejor dicho, se le ha sido robada, porque no es que la perdieron, se la sacaron, siempre arranca de una manera trágica, arranca con secuestros, arranca con torturas, arranca con muerte. Después con años de incertidumbre o con tiempos sin saber, con angustias, y después arranca el proceso, ¿no?, de la reconstrucción, el proceso de conocer la verdad, un derecho tan importante, ¿no?, el de la identidad, y sobre todo el derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros a saber la verdad sobre quiénes somos, y sobre todo, ¿no?, a mí siempre me pasa, y creo que a todos los que abrazamos esta causa como forma de vida, ¿no?, cada vez que nos enteramos que aparece un nuevo hermano, una hermana que recupera su identidad, nos alegra muchísimo, porque sabemos que es alguien que viene a la verdad. Bienvenido a la verdad, le decimos cada vez que llegan, ¿no? Y nos alegra mucho porque es un paso más que en la larga lucha del colectivo y del movimiento de derechos humanos demostramos que los genocidas fallaron, que los genocidas perdieron. Más allá de del inmenso esfuerzo, evidentemente, y el aparato aterrador, represivo que desarrollaron a lo largo y ancho de la Argentina, e inclusive también de todo el continente, ¿no? Cortesía del Plan Cóndor, como sin embargo le ganamos. ¿Por qué? Porque pasan más de 40 años y acá estamos. Y muchos de ellos están presos. Entonces, sin dudas que aquí ganamos. Y cuando leí el libro también es muy interesante poder leer, y en eso sí ya voy a arrancar con algunas preguntas, ¿no?, como para dejarlas a dos de las autoras acá, ¿no? Cómo es el proceso que cada uno y cada una ha dado al conocer la verdad, ¿no? Hoy hablábamos cada una de las particularidades de la historia y cómo se atraviesa, ¿no? Porque de repente desayunarse que uno no es quien pensó durante años de su vida quién es, realmente que abre un montón de dudas más, y sin duda, si eso no es una crisis existencial, ya no sé qué es, ¿no? Si ya te dicen que no sos quien sos y que sos otra persona, sin dudas que todo cambia, ¿no? Hablábamos hace un rato con Miguel Ángel, ¿no? Repasábamos la historia del Guilla Amarilla cuando recuperó su identidad, ¿no? Y la historia, ¿no?, de cada una de las familias que pudieron encontrar a ese ser querido que todavía está vivo y que pudo recuperar su identidad, ¿no? Los invito también, ahora que puedan pasar, leer las historias de estos banners que están alrededor de ustedes, donde cuentan no solo de los 4 hermanos que han podido recuperar su identidad vinculados a nuestra provincia, sino también, y sobre todo también, a quienes todavía estamos buscando, ¿no? Porque todavía, por lo menos según las investigaciones vinculadas a nuestra provincia, hay 4 hombres y mujeres que todavía estamos buscando y que quisiéramos tenerlos que estén en sus mesas familiares, que estén los domingos comiendo con la familia, que estén seguramente festejando la fiesta, los cumpleaños, y sobre todo recordando quiénes fueron sus madres y padres, que vaya que hicieron algo, ¿no?, para que obtener ese final tan ruin, tan cruel y tan sobre todo cobarde que le dieron los genocidas, que es el de luchar por un país más justo para todos y todas, ¿no? Para un país con democracia, un país con justicia social, un país, ¿no?, donde realmente todos los pibes y las pibas tengan la oportunidad de crecer en una nación más justa. Y cuando lo digo, pienso y miro, porque además acá enfrente tengo a compañeros, compañeras de la Asociación de Exdetenidos, y que son además detenidos y que exdetenidos políticos, y que han puesto el cuero y el lomo no solo en los peores años de la historia argentina, sino también que con su valentía han estado presentes en cada uno de los juicios también para que esos genocidas hoy estén presos, ¿no? Entonces también quiero hacerle un reconocimiento muy especial para ellos y para ellas por hoy estar acá, y un poco para pasarle las palabras a ustedes, nada, pensar cómo fue este proceso, ¿no?, de recopilar, si se quiere, esas historias de esos nietos, de esas nietas, de esos hermanos, de esas hermanas, de contarles la historia de cómo surgió. ¿Por qué no ir armando este libro? Porque yo sé que les pasa mucho, y a todos los que tenemos la historia familiar vinculada a lo que fue la última dictadura cívico-militar, de que uno cuenta muchas veces la historia
y en muchos ámbitos distintos, pero bueno, cuando uno sabe que va a ir a un libro, además cómo fue ese trabajo, que también Sabri sumaste vos la cuestión de las ilustraciones y las historias particulares de cada una de ustedes, porque además no es que son dos autoras que no tienen nada que ver con esta historia, sino que tienen y mucho que ver. De hecho, sus historias también están hoy en este libro. Como cuando leía, pensaba en la foto, ¿no? Donde dicen así es Mariana ahora. Y sin duda, Sabri, también cuando leía tu historia, que la conocía porque ya nos conocemos, pensaba, ¿no?, en ese interrogante y en esa... Hay un renglón en tu historia que dice todavía me falta la otra mitad, ¿no? Así que también puedas contarnos esa otra mitad de la verdad y la historia que todavía falta. Dejo eso así como preguntitas también como para que ustedes nos puedan ir contando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar, por acompañarnos aquí. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por invitarnos. Yo pienso que estos espacios de las ferias del libro son espacios muy especiales para compartir lo que nosotros quisimos compartir en este libro, que son 13 historias de nietos que recuperaron su identidad gracias a la labor de las abuelas de Plaza de Mayo, y que lo que buscamos retratar fue la línea temporal del trabajo de las abuelas que comenzaron hace ya 46 años, y para poder visibilizar ese paso del tiempo, lo que hicimos fue elegir historias de chicos que recuperaron su identidad siendo niños, como por ejemplo Anatole y Victoria, que son dos chicos cuyos padres eran uruguayos, que fueron secuestrados en la Argentina y que una vez que hicieron desaparecer a sus padres, a ellos dos los abandonaron en una plaza de Valparaíso. Nadie sabía de dónde habían venido ni quiénes eran. Fueron adoptados por una pareja de chilenos que no sabían del origen de estos chicos, y bueno, después se dio con ellos gracias a la labor de los organismos de derechos humanos de toda Sudamérica, pero también la historia de Ximena Vicario, que fue la primera chica que pudo deshacer una adopción legal en Argentina. Llevó su caso ante el Congreso para que se reformara el Código Civil y se pudiera deshacer una adopción legal para que ella pudiera, una adopción plena, porque ella había sido adoptada por una mujer que no sabía quién era ella, pero cuando ella recuperó su identidad, necesitaba que esa adopción pudiera retrotraerse y no se podía hacer porque la ley no lo permitía. Está también la historia de Carolina, una hermana que vive en la provincia de Santa Fe, y que fue la primera nieta que se acercó a abuelas de Plaza de Mayo con dudas sobre su identidad, y se le hicieron las pruebas y se demostró que era Paula, pero bueno, ella elige llamarse todavía con el apellido, con el nombre y el apellido de los papás que la adoptaron, que también la adoptaron de buena fe y sin saber su origen, y la acompañaron en el proceso de ir a las abuelas con sus dudas y de todo lo que requirió ese trámite. Pero también están las historias como la de Natalia, que cuando fue localizada por las abuelas de Plaza de Mayo, y se tuvo que hacer el examen de ADN para comprobar su identidad, no quería, porque ella tenía un vínculo muy estrecho con las personas que la habían criado, y no quería de alguna manera comprometerlos, y entonces se negaba a hacerse el examen de ADN voluntariamente, hasta que
la justicia encontró la manera de hacerlo por medios alternativos y que ella no sintiera esa culpa de tener que dar la sangre para probar esta situación, y entonces ahí se hizo el ADN por medios alternativos y es la primera que se demostró su identidad por medios alternativos. También están las historias de Ezequiel, que es otro de los que no quiso hacerse el ADN y que inclusive para que no le hicieran la prueba, cuando vinieron a retirar sus prendas, para sacar el ADN de sus prendas, entregó prendas de otra persona para que el examen diera mal y de esa manera fraguar los exámenes. También está la historia de Juan Manuel. Se me fue Juan José, perdón, me salía Juan Manuel, de Juan José de Tucumán, que era el último nieto que había recuperado su identidad al momento que nosotros escribimos el libro. Por suerte, en el proceso de la publicación se encontró otro nieto más, Daniel Santucho Navajas, y bueno, Juan José recuperó su identidad y gracias a la muestra de sangre que él dejó, muchos años después se pudieron identificar a los restos de su mamá, que había sido encontrada en una fosa común y no se sabía, no se podía identificar quién era, y gracias a que él había dado su sangre para comprobar su propia identidad, también pudo recuperar a su mamá. Así que en el libro, como ven, están las historias, también está la historia de Sabri, pero yo no voy a la cuenta ella. Está mi propia historia, que la tuve que contar en primera persona y fue realmente un desafío muy importante escribir, elegir qué contar y elegir cómo escribirlo. Así que, como ven, el libro cuenta muchas historias de personas que recuperaron su identidad a lo largo de distintos momentos de su vida, que eso representa diferentes desafíos y diferentes procesos, y de gente que esta historia la tomó desde un principio con felicidad y con alegría, y otros que se resistieron cuanto pudieron para que esa recuperación de la identidad fuese posible. Pero lo hermoso de todas las historias es que, más allá de cómo se enfrentaron en un principio a esta verdad, a la corta o a la larga todos sintieron una gran liberación al saber su verdad. A algunos les costó más aceptarla y a otros les costó menos, pero todos a la larga sintieron que pueden llevar una vida más plena a partir de saber quiénes son y de dónde vienen. El derecho a la identidad, como todos dijeron acá, es algo inherente a las personas. Saber quiénes somos y de dónde venimos es algo que realmente es un derecho inalienable, ¿sí? Imagínense que en cualquier etapa de su vida alguien viniera a decirles que ustedes no son las personas que son y que tienen otra familia, otro origen y otra historia. Es algo realmente muy complejo de aceptar, pero es, como decía recién, algo que permite encarar la vida de una manera mucho más honesta y mucho más plena. Las historias están contadas, y ya la dejo a Sabri para que pueda contar lo de las ilustraciones. Está contado para jóvenes y para adolescentes. Eso no quiere decir que los adultos no lo puedan leer, pero sí tratamos de buscar recursos para que los jóvenes se sientan interesados por lo que este libro cuenta. Este libro cuenta testimonios personales que no pueden ser puestos en cuestión ni pueden ser discutidos por nadie, porque cada uno contó lo que vivió. Y no tiene, o por lo menos desde la intención de cómo está contado, no tiene una contextualización política, histórica, periodística, sino que es los protagonistas contando en el lenguaje más universal de todo, que es el de las emociones y el de los sentimientos, lo que ellos vivieron y cómo lo transitaron.
Si con ese lenguaje no podemos llegarle a los jóvenes que también transitan en la adolescencia y en la juventud la construcción de su propia identidad, bueno, tendremos que seguir pensando maneras de cómo contárselos, pero nos pareció que esta forma era un recurso interesante para que ellos también se sientan convocados e interesados por saber lo que pasó en el país a través de los relatos de sus propios protagonistas. Y uno de los recursos que utilizamos para eso fue el que tan bellamente Sabrina aportó. Bueno, gracias Mariana, gracias a los organizadores y las organizadoras de la feria. La verdad es que estamos chochas, vamos a volver porque nos encantó, como decía el Santi, estamos con una sonrisa desde que llegamos, cómo nos han recibido. Y eso no es poco hoy, sentir tanta empatía, ¿no? Y ver tanta gente acá, así que muchas gracias a todos los presentes. Bueno, por otro lado, agradecer la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, de Santiago Zuna, que también es el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria. La verdad es que no es un hecho menor que estén sentados acá, porque esto significa que para la provincia chaqueña, los derechos humanos, el derecho a la identidad, no es algo insignificante, sino que es una política pública. Entonces, para nosotros, que estén acá acompañando, que estén presentando, es algo muy importante. Eso hay que decirlo siempre, porque el derecho a la identidad, como ya dijeron, es un derecho inherente a todos nosotros. Y bueno, seguimos buscando a 300 personas. Entre ellas buscamos a mi hermano mellizo. Yo tengo, además del placer de ser la ilustradora del libro, tengo en mi condición ser nieta. Mariana también es una nieta restituida. Y además de estar mi historia ahí y de ser la ilustradora y de haber estado del otro lado, porque yo pensaba hoy cómo me integré a esto, se me vinieron un montón de recuerdos, y entre las cosas que pensaba es que yo miraba por televisión, por ejemplo, casos de nietos que habían restituido su identidad, como el caso de los mellizos Reyardo Tolosa, que ellos se resistieron mucho a encontrarse con su familia biológica y se iban con sus apropiadores que se los habían llevado a Paraguay, y que en aquella época, yo era adolescente, había unos periodistas y gente joven como Grondona, que yo ahora soy docente y me doy cuenta que digo Grondona, Neuta, y nadie sabe de quién hablo. Bueno, había periodistas que los hacían circular por sus medios de alguna manera proponiendo que debían quedarse con su familia apropiadora, sabiendo que sus padres sabían perfectamente de dónde venían ellos y que estaban implicados en su apropiación. Y yo había estado de ese lado, así como están ustedes hoy mirándonos a nosotros, yo estuve de ese lado, mirando a las madres y a las abuelas por televisión, porque yo me crié en un pueblo, en Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, y miraba cómo se juntaban en la Plaza de Mayo y hacían la ronda, y miraba y las escuchaba. Y no fue recién hasta la universidad, que pude estudiar comunicación social en Rosario y encontrarme con mis compañeros de Hijos Rosario, pero también desde una manera muy satelital, si se quiere, fui a algún escrache de algún genocida, pero siempre acompañando, ¿no? Y bueno, fue en el 2008 cuando restituí mi identidad a partir de una investigación que se llevaba adelante desde el Juzgado Federal de Paraná, y en donde se decía que esa melliza, que había una bebé, la melliza bebé de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, un represor, el Tuco Costanzo, había dicho en un medio de comunicación que a esa bebé la habían dejado abandonada en el hogar del huérfano de Rosario. Con ese dicho de ese represor, que ojo, que ese represor lo dijo, no porque era no porque era una buena persona, sino que era hasta ese momento en la causa, era el único que podía ser condenado por la apropiación nuestra. Entonces él dijo, no, yo solo no voy a caer, van a caer todos ustedes. Entonces él dijo todo lo que sabía, y entre las cosas que dijo fue esa. Entonces los abogados de abuelas y de hijos, siguieron la investigación y fueron al hogar del huérfano, y ahí se encontraron que efectivamente habían abandonado a una bebé en la madrugada de marzo del 78 y que había sido adoptada de buena fe por una familia bulino. Y así nos llega la citación, a mi familia y a mí. Mis viejos bulinos me acompañan, fuimos, nos presentamos.
Y, por supuesto, yo di sangre enseguida, porque yo no tenía ningún problema con, o sea, al contrario, yo quería saber si era o no hija de esta gente, de mis padres biológicos. Y me acuerdo cuando me enteré que tenía un hermano, que era, no el Messi, sino que había un hermano mayor que me había buscado siempre, y que había tenido abuelos que habían dado sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos en la década del 80, o sea, cuando recién se iniciaba. O sea que tenía una familia, los Valenzuela y los Negros, que me habían estado buscando un montón de años y me había agarrado una angustia, ¿no? Y bueno, esperamos el resultado, dio el resultado del ADN. Es un librito que es como muchas páginas en donde se cruza la sangre nuestra, si es compatible con la sangre de toda la familia, con la mayor cantidad de parientes y los más directos. Y el ADN nuestro decía que la sangre de Sabrina coincidía en un 99,9999% con el grupo familiar Valenzuela Negro. Así que bueno, a partir de ahí, como me decías, ¿cómo cambió? ¿Cómo me senté acá? Bueno, a partir de ahí, imagínense, saber que tenía una familia que me había buscado, saber que tenía un hermano mellizo, que a Raquel Negro, a mi mamá, la habían llevado en cautiverio los militares, que la habían secuestrado, la habían llevado a dar a luz al Hospital Militar de Paraná y que habíamos nacido mellizos. Los militares habían dado un rumor, habían hecho un rumor que decía que el mellizo varón había nacido muerto, y nosotros, gracias a los juicios por delitos de lesa humanidad y gracias al testimonio de las enfermeras, no de los médicos que nunca rompieron su pacto de silencio, sino de las mujeres, de las enfermeras, el último eslabón, el más débil de esa cadena, ellas fueron diciendo todo lo que sabían y pudimos reconstruir que nacimos en el Hospital Militar de Paraná, que nos derivaron a una clínica privada, que nos dieron el alta, que había un bebé que no tenía madre ni padre, que estábamos ahí, que se comentaba que era el hijo de una subversiva, y que las enfermeras nos alzaban y nos atendían porque le daba mucha pena que no fuera nadie a vernos. Y ellas atestiguaron en el juicio. Y yo estuve en esa parte, tuve la posibilidad de estar, gracias a haber restituido mi identidad, pude verlas, escuchar y comprobar que el Messi nació con vida y fue dado de alta y que integra la lista de las 300 personas que aún necesitamos encontrar. El Messi Valenzuela Negro. Y yo me acordaba cuando vos dijiste cómo fue, yo decía, bueno, miren, les cuento algo. Yo cuando restituí mi identidad, a mí vinieron y me dijeron en el abril del 2008, del 2009. Bueno, está la causa, el primer juicio por delito de lesa humanidad. ¿Querés ser querellante? Bueno, hasta el nivel yo no sabía lo que significaba ser querellante. O sea, yo estaba en otro mundo. Entonces pienso hoy que a veces cuando las personas nos escuchan y piensan, y yo me pongo en ese lugar porque digo, a veces no es algo que todos tuvimos que llevar esos juicios desde la querella, pero sí todos fuimos víctimas del genocidio, porque el genocidio fue un plan sistemático de, como decía, bueno, ahora no me sale el autor uruguayo, el abuelo de Hellman decía los 4 pasos del genocidio: el secuestro, la tortura, la muerte y la desaparición. Ese plan sistemático que fue diseñado desde Estados Unidos para toda la Argentina, y que tenía también, además de desaparecer a los cuerpos, desaparecer a los hijos, también desaparecer la identidad colectiva a partir del terror. ¿Para qué? Para implantar un modelo económico. Uno a veces se queda en la parte de los cuerpos y la parte más sangrienta y se olvida de cuál era el objetivo que tenía la dictadura cívico-militar. Y el objetivo era ese modelo económico, que nos perjudicó hasta el día de hoy a todos nosotros. Además de tener una sociedad fragmentada, de romper los lazos de solidaridad, de atomizarnos. Y bueno, es un poco esa, por eso un poco me hace acordar, pero bueno, me tocó un giro de guión. Yo antes de ser nieta, yo hacía ilustraciones y hacía dibujos animados. Entonces el libro de alguna manera me dio la oportunidad, la invitación que me hicieron las compañeras, de poder aportar desde mis saberes
y desde lo que me gusta, desde lo que me da mucho, desde mi deseo, ¿no? Aportar a la búsqueda. Yo creo que este libro, como decía Mariana, es un libro que es muy valioso porque logra pensarse como un puente intergeneracional entre lo que fue ese pasado reciente y las juventudes. Y además tiene una apuesta muy fuerte en pensarlo como un recurso pedagógico. O sea, ¿hay docentes acá? Levante la mano. Bueno, es un recurso pedagógico. Yo también soy docente en la universidad. Futuras docentes, levante la mano. Ah, bien. Vamos todavía. Hoy que es un día para los docentes universitarios. Pero bueno, es un libro muy potente y una herramienta para seguir apostando a ese diálogo con las nuevas generaciones que nos quedan lejos a veces poder pensar, porque dicen, ay, eso pasó hace un montón, ¿por qué no se reconcilian? ¿Por qué no se amigan? Y uno no se puede reconciliar con un proyecto o con personas que no han roto ese pacto de silencio. No rompen, no dicen. Yo mira, les voy a contar algo que le conté hoy a los compañeros en el almuerzo. Hay un genocida que de los que me dejaron abandonada en el hogar del huérfano, 2. Y hay uno que hace poco, bueno, se está revisando si sigue en prisión domiciliaria a partir de la propia corte, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor podemos lograr que él diga algo. Si a mí me dejó abandonada en el hogar del huérfano, ¿por qué no dice a quién le entregó el Messi? Entonces, yo una vez me lo encontré en la calle porque él tenía prisión domiciliaria y salió, rompió su prisión domiciliaria. Entonces yo tenía su teléfono porque ya se lo había preguntado esa vez que me lo encontré en el colectivo. Entonces lo llamamos por teléfono para ver si decía algo del Messi. Y no rompen el pacto de silencio. Entonces pienso, todo lo que nos falta, uno no se puede reconciliar, ¿no? Ellos no se arrepienten de lo que hicieron. Hay un montón de situaciones, fueron condenados en juicios que tuvieron las garantías constitucionales, tuvieron abogados, tuvieron la posibilidad de defenderse, pudimos reconstruir fragmentariamente lo que pasó porque hay muchas personas que están desaparecidas, no nos dicen dónde están los cuerpos. Entonces esa idea de esa reconciliación no se puede porque nuestro país apostó por la memoria, la verdad y la justicia, que no son banderas vacías, son parte de la identidad de nuestro pueblo. Que hoy estemos acá, que estemos escuchando esto, que estemos frente a esta presentación de este libro que yo creo que es como un artefacto cultural que nos posibilita este diálogo. Bueno, este libro tiene que circular, viajar, criticarse, no es una versión, ya que hay docentes, apunta al pensamiento crítico, no es una bajada de línea, es como decía Mariana, es un documento, es un testimonio, con todo lo que implica el testimonio, con todo lo que implica la memoria, pero no es para resignificarlo, para cuestionarlo, para emocionarse. No es para tomarlo como algo que no se puede contradecir, sino al contrario, es para aprender, para conocernos como pueblo. Entonces, bueno, eso ya para cerrar. Bueno, creo que estamos. Yo quiero decir que estoy muy contenta de estar acá, que espero volver pronto, que espero poder hacer muchas cosas con la provincia del Chaco para poder seguir buscando a nuestros hermanos y también para fortalecer la democracia, porque pensar la memoria no es solamente porque pensamos el pasado, porque nos quedamos con una memoria cristalizada y es eso y se acabó y la memoria nos pertenece a algunos. No, la memoria es de todos y de todas y la memoria es constante disputa sobre ese pasado, sobre esos sentidos del pasado. Pensar la lucha, que yo pensaba, porque uno dice, ¡ay, la lucha! ¿Y la lucha? ¿Qué es la lucha? ¿Qué es luchar? ¿Se puede enseñar a luchar? La lucha es lo que estamos haciendo hoy, revisitando, haciendo un ejercicio de memoria y construyendo sentido en torno a nuestras acciones del presente y del futuro, que eso es lo que nos va a forjar ese futuro que le tenemos que dejar a nuestros hijos e hijas. Así que bueno, no sé, muchas gracias, no sé si quieres hacer otra pregunta. Abrimos el micrófono si quieren hacer alguna pregunta.